A ver, digamos esto, cualquier análisis del tema agrario que se haga en Colombia, un análisis juicioso, tiene que partir de reconocer un hecho que no es nuevo, pero que se ha agravado en los últimos años, y es una gran polarización de la propiedad rural en Colombia. Por un lado, unos propietarios muy grandes. Esto repito, eso es histórico, no es un fenómeno nuevo, pero se agrava en los últimos años. Unos propietarios rurales muy pocos con unas extensiones de tierras supremamente grandes, y por el otro lado, millones de pequeños propietarios con propiedades cada vez más pequeñas, porque sus parcelas se van subdividiendo, ¿sí? Entonces, ese es un primer hecho que hay que reconocer. Quien no reconozca eso, pues está negando un hecho de la vida nacional. Ahora, ¿por qué el tema agrario es tan importante? Y no solo en Colombia, sino en la historia de la humanidad, en buena medida, la discusión del desarrollo y de las condiciones sociales de la gente siempre ha tenido mucho que ver con lo rural y con lo agrario. Bueno, de entrada, porque pues ahí vive un montón de gente, así haya mucha migración, sigue habiendo un montón de gente. Y de entrada, porque es un tema social. O sea, una persona que tiene una parcela supremamente pequeña, pues sin duda está en unas condiciones de existencia tremendamente difíciles, ¿cierto? Pero además por un asunto que se conoce menos, ¿no? El problema de la pobreza rural, que puede superar algo así como el 90% de los habitantes de las zonas rurales, tiene un impacto negativo no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista del desarrollo, porque esa pobreza no permite configurar un buen mercado interno. Esto a qué me estoy refiriendo, un buen mercado interno tiene que ver con que la gente tenga capacidad de compra para generar desarrollo tanto industrial como agropecuario. Y buena parte de los problemas de un país como el nuestro es que, no sé, los que fabrican camisas, para poner un ejemplo, son tantos los pobres que no encuentran a quien venderles las camisas. Inclusive afecta la propia ruralidad. Si el sector lechero, para poner cualquier cosa, no se desarrolla más, es porque los niños de Colombia toman muy poca leche o no toman leche, incluidos los habitantes de las zonas rurales. Luego, la atención del problema agrario y de la pobreza rural tiene que ver no solo, repito, con problemas de sensibilidad social, sino con problemas propios del desarrollo del conjunto de la nación. Lo que pasa es que resolver el problema de la tierra es un problema tremendamente complejo, porque tierra no se puede crear, hay la que hay. Entonces, cuando cualquier persona dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con los que tienen muy poca tierra? Y sale más o menos inevitable decir, no, hay que darles tierra. Pues sí, hay que darles tierra, pero entonces la contradicción es, bueno, ¿y quién tiene la tierra? O sea, normalmente resolver los problemas agrarios ha sido una cosa complicada en la historia de la humanidad, ¿no? Políticamente supremamente difícil, pero lo que quiero enfatizar es que el problema está ahí, ¿sí? ¿Cuál es el otro problema? El problema concreto es que hoy por hoy en Colombia hay una política agraria impuesta por Estados Unidos que tiene como norte, como filo fundamental, golpear la producción agropecuaria nacional, es decir, sustituir el trabajo nacional por trabajo extranjero en la producción de alimentos. Está definido por la apertura de 1990, está planteado de manera precisa en el Plan Colombia, y ni se diga en el TLC y en todos los objetivos generales del Banco Mundial. O sea, hay una ofensiva de Estados Unidos por arrebatarle a Colombia la capacidad para producir sus propios alimentos. Entonces, hay una crisis rural de inmensas proporciones que inclusive lleva a preguntarse una pregunta que antes el país no se hacía. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la tierra? Le damos tierra a un campesino, ¿y qué hace el campesino con la tierra? Sí, resulta que se va a importar prácticamente toda la comida y no va a haber productos sustitutos, porque no, es evidente que no los va a haber. Entonces aparece la otra discusión. Incluso en el caso de reforma agraria lo planteo como punto de discusión que yo sé que genera debate. Aparece la pregunta, bueno, y le damos tierra al campesino, ¿y qué hace el campesino con la tierra? ¿Será que lo encartamos? ¿Sí? ¿Será que se termina convirtiendo en una solución, ¿sí? a otro tipo de asuntos? En ese sentido, entonces, es para insistir un punto que es crucial. La lucha más urgente de hoy en Colombia, lucha que si perdemos el agro empieza a carecer de sentido, es la lucha por asegurarnos que Colombia garantice la seguridad alimentaria, bueno, o la soberanía alimentaria. Voy a hacer sinónimo las dos palabras para no armar enredos. ¿A qué me estoy refiriendo? A que los colombianos ganemos el derecho de producir en nuestro territorio nuestros alimentos.
Y si podemos exportar algo, pues exportémoslo también, pero que centremos el desarrollo agrario, ¿cierto?, en que el trabajo nacional sea el que produzca nuestra comida. Si esa pelea se pierde y la venimos perdiendo, pues aquí va a tocar replantearse mil cosas del tema agrario y francamente no tengo claro qué puede terminar sucediendo. En ese sentido, entonces, lo más urgente hoy, a mi juicio, es hacer esfuerzos por unir a todos los sectores del agro nacional, campesinos, jornaleros, pequeños y medianos productores, inclusive productores empresariales, ¿cierto?, que defiendan la idea de la seguridad de la soberanía alimentaria. O sea, es hacer un frente común contra el imperialismo, ¿sí?, que es quien nos está sometiendo a estas condiciones. Pues estoy hablando de Washington, de la Casa Blanca, de los grandes monopolios y de las grandes transnacionales. Nunca, diría yo, ha tenido, en el sentido de sustituir la producción nacional por producción extranjera, de sustituir el trabajo nacional por el trabajo extranjero, con el riesgo de que en cierto sentido nos termine sobrando la tierra. Es decir, esto parece como absurdo, pero si sigue importando toda la comida y cada vez se importa más, en razón de los subsidios extranjeros, bueno, de tantas cosas que no es el caso de detallar, pues aquí puede terminar llegando al absurdo en que la tierra sobre. Sí, entonces toda la discusión se vuelve una discusión medio absurda, ¿cierto? Porque la tierra tiene sentido en la medida en que se utilice para producir, porque además de otra manera, pues exceptando otras cosas que también, de las que también se puede, pues, hacer negocio con la tierra, yo no sé, urbanizarla en casas quintas, hacer un macroproyecto de energía o cosas de ese corte, ¿cierto? Pero estamos hablando es de la producción de alimentos y el tema agrario en general. Entonces, si esa es la principal amenaza, la propuesta obvia, a mi juicio, tiene que ser unir a todo el que podamos unir, y eso incluye campesinos, indígenas, obreros agrícolas, empresarios que estén, ¿cierto?, por la soberanía o por la seguridad alimentaria, ¿sí?, unirlos a todos para ganar una política de independencia nacional, de soberanía nacional, que nos permita convertir en una política pública, en una política de Estado, la autosuficiencia alimentaria. Autosuficiencia que tampoco quiere decir que es que no podamos importar ni una pepa, no se trata de eso, pero sí desarrollar una política que convierta que la norma sea producir internamente y que solo excepcionalmente se hagan importaciones, y que si por supuesto se pueden exportar ciertas cosas que por ejemplo Estados Unidos no puede producir por razones de clima, pues las exportemos, pero sobre la base de proteger la producción nacional. Pienso que esto es lo más urgente. Si este problema no lo resolvemos, pues en cierto sentido los otros empiezan como a carecer de sentido atenderlos con seriedad. ¿Y el problema de la tierra, cómo se solucionaría en Colombia? Por eso, entonces yo vuelvo al punto. O sea, el problema de la tierra es que en algún momento habrá que hacer en Colombia una reforma agraria. ¿De qué tipo? No sé, cómo no sé, todo eso lo podemos discutir, pero lo que digo es hoy la urgencia. No, yo creo que hoy la urgencia es derrotar el TLC. Sí, hoy la urgencia es que si nos imponen el TLC hay que derogar el TLC, hay que denunciarlo, que es la palabra técnica que se utiliza para tumbarlo, porque yo insisto en la pregunta que hago, ¿sí? Es decir, si no va a haber producción de alimentos en las tierras agrarias de Colombia, entonces ¿para qué las tierras agrarias de Colombia? ¿Y para qué se la damos a un campesino? Porque es que los campesinos, yo recuerdo oír a un jefe indígena tolimense una frase muy bonita, ¿no?, que decía es que los indígenas no somos lombrices, los indígenas no comemos tierra. Entonces era una manera de él reclamar cómo con el desbarajuste del algodón, unas tierras algodoneras que él tenía se le quedaron convertidas prácticamente en nada, porque además cada vez le cuesta más trabajo producir otras cosas y se está muriendo de hambre a pesar de que es propietario de una parcela. O sea, lo que quiero es llamar la atención, o sea, no negar la existencia del problema de tierra, ¿cierto? No negar la necesidad de que ese problema en algún momento se resuelva, pero sí llamar la atención de que del 90 para acá las cosas cambiaron en Colombia, porque hay una política estratégica planteada por el imperialismo para arrebatarnos el derecho a producir en el agro por lo menos una proporción inmensa de lo que podemos producir en el agro, y eso crea un fenómeno nuevo que tenemos que atender con todo rigor y con toda seriedad, sin que esto niegue otros problemas, pero sí tenemos que tener visto el hecho nuevo y la urgencia de ganar esta batalla, porque si esta batalla la perdemos puede terminar sobrando la tierra, en el sentido en que a nadie le sea conveniente tenerle, que de pronto empiece a suceder que las tierras empiecen a llenar de rastrojos y de selvas y se vuelven, pues hay otras cosas distintas de producción agropecuaria. ¿Y el Estatuto de Desarrollo Rural? Pues el problema con el Estatuto de Desarrollo Rural es que pues este es un gobierno profundamente retardatario, entonces lo que hace con el Estatuto de Desarrollo Rural es establecer pues que no va a haber prácticamente ningún respaldo para la producción campesina o indígena. Es un poco la lógica de todo, ¿no?, que es que la gran producción, la gran empresa, ese tipo de cosas de un Estado
que no contribuye como debiera contribuir con el respaldo de la producción campesina, indígena, etcétera. Yo diría que ese es como el eje de esa propuesta del Estatuto de Desarrollo Rural, ¿cierto? Que inclusive tuvo durante mucho tiempo en el proyecto el norte de legalizar tierras indebidamente adquiridas, pero que creo que lo fundamental del estatuto es que es un estatuto pro gran producción, pero estamos hablando de pro gran producción descomunalmente grande, ¿cierto? Y de abandono de las necesidades y los derechos de los sectores más débiles del sector agropecuario, y acomodándose, por supuesto, a esta propuesta de importar los alimentos.